poner, que Él nos va a guiar. Entonces, lo queríamos hacer con todos los precandidatos individualmente y pues, decir unas cosas ahí. Entonces, individualmente para que así podamos escuchar las ideas, cómo pueden hacer desarrollar nuestra comunidad. Entonces, porque es importante. Es importante, es como cuando nosotros los hombres vamos a enamorar a una muchacha y no muchas veces decimos hasta lo que no es, pero al final del día, después de conseguir ciertas cosas, como que algunos se rajan. Entonces, y es importante, estos videos se van a quedar ahí para que así podamos recordarles a los precandidatos o a los candidatos o a los que van a ser alcaldes, a los que van a ser diputados, presidentes, ¿por qué no? Entonces, ah, ah, ver el sentir de ellos, si ellos de verdad sienten la necesidad del fuego, no solamente van a ir a enriquecerse o a hacer lo que muchos han hecho, porque muchas veces ser joven, ir a desgraciarte la vida en un puesto público, muchas veces cambia toda la narrativa del futuro de la vida de un, como mandando mensajes también, no sé si se va a hacer o no se va a hacer. Déjenme responderle. Entonces, ya le mandé la solicitud. No sé, pero estamos acá, ya estamos acá. Traten, así como habíamos hecho, traten de conectarse de nuevo y hacemos la vaina. Entonces, es importante porque muchas veces nosotros que estamos acá, en Honduras de acá, muchas veces emigramos por la situación política, porque algunos políticos toman decisiones basado a su gremio, a sus familiaridades, no toman decisiones que haya un mejor bienestar para todos. Ok, ya está. Déjenme mandarle la solicitud. Ya le mandé la solicitud a Sheldon Ávila. Ya, entonces debemos no regalar nuestros votos por una lámina, por X cosas, sino que saber, porque eso no es problema, vamos a arreglar los autos acá. Ok, ya lo subí. Todavía no se conecta. Muchachos, ya le mandé la solicitud de nuevo. Ah, Cuando ya te mandé la solicitud, hermano, y ahí está, nomás tienes que conectarte, o si no me manda la solicitud tú, como sea, y no, yo estoy aquí en una zona, tengo señal muy buena, casi todas las barras están, entonces no sería mi persona, entonces se lo habíamos hecho antes, lo podemos volver a hacer. Yeah, estamos esperando que él se conecte. Vamos a hablar con Sheldon. Creo que todos los limoneros los conocen, algunos que no son de Limón, pues ahorita mismo en Honduras va a comenzar la primaria o la interna de los partidos políticos para escoger quiénes son los que van a ser nominados por X partido y de ahí pues van a las generales que creo que va no sé si la última semana de noviembre o la primera semana de noviembre, pero por ahí va. Entonces ahí es que se elige ya los que van a ser quienes ganen, porque ya es por voto, cada voto cuenta. Entonces,
así son las elecciones en Honduras. Y ya, entonces me habían dicho que mi audio un poco bajo, entonces el sistema para... Ya, entonces vamos a utilizar el audio de teléfono. Quería utilizar esta vaina, pero para el audio, pero para Ok, entonces estamos esperando que conecte Sheldon y todavía no responde. No responde, pero él está conectado porque ahora sí. Ahora se está conectando ya. Ahora sí. Ya estamos. Ya, Sheldon, ¿ya estás listo? Tiene que cambiar, no se ve bien así, tiene que cambiarlo para que esté derecho. Se ve declinado. Ok. ¿Me escuchan? Miguel, ¿me escucha, Miguel? Sí, te escucho claro, te escucho claro. Ok, no, pero no se logra ver. Y no mira, ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. Bueno, pues ya estamos con los No lo miro. candidatos. Estamos con, ¿me escuchan, va? Miguel, Ok, ¿sí se le escucha? ya, pues estamos con el precandidato y la vice por el Partido Nacional, por uno de los partidos nacionales, porque creo que son dos o tres. Entonces, queremos escuchar, Sheldon, tu propuesta, tu plan de gobierno. Tenemos muchas preguntas que hacer, pero comencemos con lo básico. You know, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a tomar la decisión? ¿Cree que esa es la segunda o la tercera que te está postulando a ser alcalde? So, me gustaría empezar con eso. ¿Qué te inspira para llegar a ser alcalde? Ok, Miguel, pues primeramente buenas noches para todos. Agradecerte a ti pues por darnos la oportunidad pues y abrirnos el espacio para poder interactuar y poder dialogar y pues sí hablar acerca de Como que el internet de ellos está un poco bajo. No sé si se fue la señal. Ok. yo creo que la señal que acá Sí, la señal. la señal está dificultando un poco porque hay bajones. Oh, ok. Entonces, pues como te decía, agradecido pues contigo ahí por darnos el espacio para estar el día de acá pues, y poder interactuar y hablar pues acerca pues cuál es nuestro pensar y nuestro plan de gobierno hacia el municipio. Y pues créame que uno pues de la ideología, de las ideas, pero cuál, o la motivación que nos llevó pues a montar pues este proyecto político, pues es ver pues darle, tratar de cómo darle vuelta al sentir o al pensar de cada una de las personas del municipio o el pensar de las personas que miran la política a veces de una forma y como te digo, tú haces una pregunta o haces una encuesta y le preguntas a cada ciudadano pues qué piensa acerca de la política, cada quien tiene un concepto diferente. Entonces, y como nosotros a raíz de eso hemos andado en las aldeas, hemos andado dialogando, interactuando, viendo las necesidades que tiene cada municipio. Entonces, uno de los motivos fundamentales, primeramente,
es dar el cambio al municipio de Limón, primeramente Dios, porque desde la municipalidad pues se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchos proyectos y créame que en el municipio hay mucha necesidad de muchas personas, independientemente de madres solteras, personas pues de la vieja guardia, por no decirlo así, pues desde la tercera edad. Y entonces son una de las cosas que nos han motivado pues a querer eh, trabajar pues de frente, hacerle frente pues a la quejativa de muchas personas. Tú como comunicador social, tú tienes que manejar o manejar el sentir de las personas. Entonces, y a petición pues de las personas del partido, tú sabes que en el municipio hay un hay un equipo de personas que es consolidado tanto el Partido Liberal, el Partido Libre, el Partido Nacional. Entonces llegamos a un consenso, pues, hoy ellos y vinieron a mí a hacerme la propuesta, el cual, pues, tú no me hiciste la pregunta, creo que la vez pasada que estuvimos con Franklin sí me había hecho la pregunta, creo que un año o 2 años atrás, que si yo me iba a lanzar. Entonces, al cual pues mi respuesta fue no, no tenía, como digo, la intención pues de postularme esta vez, porque estábamos enfocados pues en los negocios familiares, seguir trabajando, pero al ver pues la necesidad de que no había pues de las personas que estábamos, nadie quería tomar la batuta pues de irse al frente, vinieron a mí pues nos sentamos por no solo una vez y al final pues decidimos, como te digo, pero la primera, ¿cómo te digo? El epicentro de todo y la primera opción pues, como te digo, es darle eh, vuelta pues al sentir y al pensar de las personas que están en el municipio. Ya, bueno, comencemos ya. Comencemos. Quiero comenzar un poco, porque muchas veces no se hace esto públicamente, que me hable un poco de tu patrimonio. Yo sé que tú eres empresario, porque muchas veces es algo muy importante lo que es el dinero. You know, es importante hablar del patrimonio. No me tienes que decir cuánto dinero tienes en el banco, pero por lo mínimo dar una idea, porque ah, es con nuestro futuro, es con el futuro de tus hijos, futuro de nuestros hijos, que estarían pues pegando, o sea, financieramente, tomando decisiones. You know. Háblame de tu patrimonio familiar, de tu patrimonio en sí. De ahí vamos a ir para que me expliques de tu plan, todas estas cosas, porque es importante esa parte. Miguel, fíjate que casi no logré escuchar porque se escucha entrecortado. No sé si me puede volver a hacer la pregunta, me disculpas ahí, Sí, sí, porque no te preocupes, no, te decía que me hablaras un poco de tu patrimonio familiar o patrimonio que tú has construido, cómo tú has ido construido tu patrimonio. Y quiero que pues el pueblo, además de 40 personas que nos están viendo y más que lo van a seguir viendo, que nos hable de tu patrimonio, para que así nos conocemos, pero también sabemos cuando se inflan, cuando se gana de más. ok, es correcto, Miguel, pues como tú lo sabes, igual que mucha gente del municipio, más que todo el casco urbano, pues conocen pues cuáles han sido nuestros orígenes. Nosotros, bueno, yo más que todo, con mucho orgullo lo digo, soy 0204, soy nacido aquí en el municipio, en el casco urbano. Igual esto viene de cuando mis abuelos, y todo el mundo conoce pues, cuál ha sido nuestra trayectoria en el municipio, cómo hemos venido trabajando desde cuando mis abuelos, luego vienen pues ya los hijos, que es mis padres y mis tíos, trabajando arduamente, y saben también cuáles han sido las áreas o los rubros que nosotros hemos trabajado acá. Entonces, por ende, lo que hoy, pues, nosotros, pues, ya como nietos, por decirlo así, estamos cosechando, pues, es el esfuerzo, el sacrificio que hicieron mis abuelos, que todavía, pues, está mi abuela, que es doña Margarita, que todo el mundo la conoce. Y luego, pues, hemos estado, pues, trabajando, gracias a Dios. Luego salí a estudiar y siempre, pues,
como te digo, nuestra familia ha sido siempre luchadora. Eh, ¿Y qué te digo? Pues no es algo que me lo voy a inventar o decirte yo acá, sino de que tú sabes, pues, de que todo el mundo conoce cuál ha sido nuestra trayectoria en el municipio. Hemos sido unas personas muy trabajadoras, igual nos dedicamos al rubro, pues, como todos lo saben también, de lo que es la venta de materiales, con bloquera, trabajo que con el futuro hemos venido implementando, o como digo aquel, reforzándonos para ir abriendo otras áreas. Ya con más que todo hoy nos hemos enfocado más en el tema de lo que es el equipo, de las maquinarias, eh, con lo que es y se inició con el tema de la bloquera, el tema cuando era el depósito en aquel tiempo acá. Entonces, a raíz de eso son los fundamentos y hoy por hoy, pues como te digo, tengo, gracias a Dios, el respaldo de la familia, de mi padre, mis tíos que nos están respaldando, el equipo que nos está respaldando también. Entonces, hoy por hoy, pues, hemos logrado, pues, estar, pues, en donde estamos, con esfuerzo. No es un trabajo que se ha venido logrando de la noche a la mañana, ni tampoco de un año para otro, sino que lo que hoy, pues, tenemos, o por decir así, gozamos, es un esfuerzo que tiene una trayectoria más de 40 años en el municipio. Y cosa de ello, pues, puedes dar fe, y mucha gente que está acá puede dar fe que lo que estoy diciendo, pues, no es invento mío, sino que son datos que le estamos diciendo que es eh, la verdad. Ok, hablemos ahora de tu plan de gobierno. ¿Cómo sería tu plan de gobierno? Háblame, integralmente. Ok, pues nuestro plan de gobierno está enfocado en varias áreas. No está enfocado simplemente en una sola área, porque sino que tenemos varios puntos, y pues en eso me gustaría, pues, cederle un poquito la palabra a mi vicealcalde, la profesora Jennifer, que también interactúe, porque es algo que es un proyecto, como que te digo, que aquí no se trata solo de Sheldon, sino que es un proyecto que lo venimos haciendo en equipo. Entonces, parte de eso, pues le voy a ceder un poquito a la profesora Jennifer para que ella también te pueda dar las gracias por la oportunidad, pues, y ella se exprese también y hable un poquito acerca de eso también. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, maestra. Bueno, aquí estamos para poder dar respuesta, ¿verdad?, a las preguntas que vienen de su parte y saludar a nuestro municipio a través de este canal, hablando de nuestro plan de gobierno, como lo dice Sheldon. Nosotros hemos visualizado varias necesidades de nuestro municipio. Tenemos un plan de gobierno enfocado básicamente en necesidades latentes que las estamos viviendo en nuestro municipio y que queremos que, al darnos Dios la oportunidad y nuestra gente de llegar a la municipalidad, poder iniciar trabajando así como nosotros hemos plasmado en nuestro plan de gobierno, realizando trabajo mancomunado con las comunidades, ¿verdad? Porque como Sheldon y como Jennifer, no somos nadie sin el voto de nuestra gente. Ellos confiarán en nosotros y depositarán su voto a nuestro favor, por lo cual iniciaremos trabajando de la mano con los patronatos de las comunidades, para que sean ellos que traigan a la municipalidad la necesidad según la estén viviendo dentro de su comunidad. Ese es uno de los puntos que tenemos en nuestro plan de gobierno. También estamos tomando en cuenta el apoyo a las personas de la tercera edad, ¿verdad?, que prácticamente estamos visitando casa a casa y estamos focalizando a esas personas de la tercera edad que necesitan ayuda de parte de la municipalidad. Las madres solteras, ¿verdad?, para poder ayudarles en tiempo de que inicia el periodo escolar, porque eso lo estamos viviendo, que hay madres solteras que no han enviado a sus niños a los centros educativos por falta de materiales
para el proceso de enseñanza-aprendizaje. También en cuanto a educación, en periodos pasados a través de la municipalidad se les apoyó a estudiantes de educación superior con becas, focalizando a través de rendimiento académico, que también nosotros al llegar, ¿verdad? Dios mediante, a la municipalidad es uno de los temas que tomaremos mucho en cuenta porque sabemos que sin educación y salud el pueblo no puede prosperar. Queremos también apoyo al emprendimiento. Debemos apoyar a los mini emprendedores que hay en nuestra comunidad, porque a través de eso podemos fomentar el turismo, capacitando a nuestra gente, porque traer turismo no es traerlo a lo loco. Debemos de traer un turismo con personas con capacidad de atender al turista. Hablábamos con Sheldon en nuestro plan de gobierno, velar por la salud de nuestro municipio. Debemos de estar trabajando mancomunadamente con los centros de salud, ¿verdad? Existen centros de salud en diversas comunidades del municipio, en la comunidad más grande, como lo de Francia, Flores de Oriente o Icotea, como le decimos, Plan de Flores, Limón, que a cada centro de esos llegan las personas de caseríos que están alrededor. Como municipalidad debemos de conocer las necesidades de los centros de salud y dar el aporte necesario para que se atienda a nuestra gente. No sé si continúo, Sheldon, ¿me ayudas ahí? No, sí, por favor. También... Miguel, ¿sí? Continúa. Ok, un poquito pues vamos a hacerlo de una forma, como te digo, interactuado, tanto una parte ella, otra parte yo, si se me escapa algo, pues ella. Mira, en nuestro plan de gobierno, si algo que yo tengo bien claro como tema toral es trabajar de la mano con cada comunidad del municipio. ¿En qué aspecto? Tú bien acabas de escuchar cuáles son las ideas o el ideal que tenemos nosotros para primeramente Dios, si al pueblo nos da la oportunidad de poderlo gobernar. Pero esas son las ideas que tenemos nosotros. ¿Qué queremos hacer hacia el pueblo? Pero si bien es cierto, Limón se conforma de varias comunidades. Y en las diversas comunidades nosotros no estamos constantemente en ellas. Por ende, en nuestro gobierno no vamos a ser un alcalde que vamos a decir, vamos a hacer tal cosa en tal comunidad, sino que vamos a ir, nos vamos a reunir, nos vamos a sentar y que sea la comunidad que nos diga a nosotros, nos dé la pauta de qué hacer o en qué invertirle los fondos que se le asignan a dicha comunidad. Porque a veces pasan que nosotros venimos y desde acá decimos nosotros, no, a tal comunidad le vamos a hacer esto. Pero a veces la misma comunidad tiene otras necesidades que ellos en sí les gustaría priorizar o invertir esos fondos en otros, pero como no son tomados en cuenta en ese aspecto, entonces nosotros de acá invertimos en cosas que tal vez para ellos no es que no se necesiten, pero sí tienen la necesidad de otra cosa. Entonces, primeramente ese va a ser uno de los objetivos de nosotros a seguir, cómo queremos trabajar con las comunidades. Otro tema que es algo fundamental es el tema de infraestructura. Tenemos un tema de infraestructura en todo el municipio bien decaído. Entonces, trabajar de la mano y ver cómo poder insertar ciertos tramos carreteros para que el gobierno les asigne un fondo. Porque si bien tenemos claro, la municipalidad no tiene la capacidad de darle un 100% el mantenimiento a toda la red vial que tenemos en el municipio. Y eso tenemos que ser conscientes.
pero como te digo, es un esfuerzo que se va a hacer, vamos a trabajar de la mano para ver cómo podemos insertarlo, para que se pueda insertar en la red vial y así el gobierno pueda destinar un fondo y ya trabajar mancomunado de la mano, o sea, con el gobierno, con los fondos que el gobierno asigna, también poderlo trabajar con la municipalidad para así poder apoyar más a muchas comunidades o el tramo carretero de estas comunidades. Sheldon, ah, ¿cuánto es el presupuesto anual que recibe la municipalidad de la transferencia, aparte de los impuestos que se paga? Porque yo pago mi impuesto, aunque hace como bueno, el año pasado no he pagado, porque no he pagado, pero yo siempre estoy al día con mis impuestos. ¿Cuánto es el presupuesto anual que maneja la municipalidad? Ok. La municipalidad en el presupuesto anual es un presupuesto que anda alrededor de 33 millones. Ok. 33 millones. Estamos conformados por creo que más de 10 comunidades, algunas grandes, algunas medianas, algunas en desarrollo, algunas están como, había la maestra que había dicho algo de trabajar con los patronatos. Patronato, yo creo que hoy en día se ha convertido como víscera políticamente de los alcaldes y también se convierte en un sistema de corromperla. Otro también a los adultos mayores. ¿Qué programa harían por los adultos mayores? Ese programa me gustaría, aunque no he llegado por ahí, pero nunca se sabe, ¿va? ¿Cómo Bueno, podrían desarrollar un programa para los adultos mayores? Por ejemplo, pienso yo, se debería de ver, por ejemplo, cómo bonificar a cada adulto que vaya a recibir por lo mínimo unos 1,000 lempiras al mes. Cada adulto mayor después de los 68 años, pongámosle así, que esa persona por haber vivido, por haber luchado, por haber hecho lo que haya hecho, merece vivir una vida digna. 1,500 lempiras al mes, que Sheldon haga un programa de esos 30 y pico de millones que se le pueda dar, no mensualmente, posiblemente podamos cada 3 meses. Y es un programa que ayudaría a nuestros adultos mayores, ayudaría a mejorar la vida de nuestros adultos mayores. Hay personas ahí en el pueblo y se le puede dar tanto monetariamente o se le puede dar también a través de mercancía para que ellos puedan comer, porque sabemos cómo está la situación. Y también hablaba del emprendimiento, que usted, o sea, ¿cómo sería el programa de emprendimiento? Porque muchos hablaba con los hermanos que están acá que quisieran emprender en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, pero que a veces no tienen plataforma. Entonces, necesitamos eso, que Sheldon y la profa nos ayuden y nos digan cómo ustedes van a ir haciendo esto. Y también también, una hermana lo escribió, la seguridad, una seguridad que necesitamos construir, una seguridad más eficaz en nuestra comunidad. La palabra. Miguel, pues como tú acabas de decir, igual, mira, si algo me gusta a mí o me caracteriza, que yo me gusta una persona abierta. Y como lo estamos haciendo tú y yo hoy, interactuando, ya tú acabas de hacer un aporte y es una idea que viene y nos va a reforzar. Y eso lo vamos a lograr dialogando. Porque no hay una pauta, y yo lo digo, no hay una pauta para ser alcalde. Solo hay directrices cómo manejar los fondos que vienen a la municipalidad. Entonces, dialogando, así como tú pones tu granito de arena con una idea, lo vamos a hacer desde el primer día que nosotros seamos alcaldes, primeramente Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes un pensar, la profesora tiene un pensar, yo tengo otro pensar. Pero en todo vamos a llegar a un consenso para trabajar y poder lograr o poder hacer a lo que la comunidad le guste. Y más que todo, hacer el cambio.
Porque nosotros, si estamos hoy acá, nosotros primeramente Dios, es porque queremos un cambio en el municipio. Darle un giro a las cosas que han venido haciendo o cómo se han venido haciendo. Pero lo vamos a hacer trabajar de la mano con el pueblo. Si algo yo bien lo he dicho, que nuestra corporación va a ser una corporación primeramente Dios, de puertas abiertas para el que quiera venir, sin distinción de colores. Sí, mire, quiero intervenir allí. Usted hacía la pregunta, ¿cómo vamos a ayudar a los emprendedores? Dentro de la municipalidad hablábamos ahora de ayudar a las madres solteras. Dentro de la municipalidad hay una dependencia de la Oficina de la Mujer. A través de la Oficina de la Mujer se puede ayudar a madres solteras, citándoles o haciéndole ver a ellas que pueden buscar un emprendimiento para poder mantenerse ella y sus hijos, saliendo el apoyo de parte de la Oficina de la Mujer. Porque para eso está la Oficina de la Mujer dentro de la municipalidad, para ayudar a madres solteras, para velar para que las madres no sufran de violencia doméstica, y a través de eso vamos a encaminar ese proyecto de ayudar a las madres solteras para poder emprender con un proyecto práctico, ¿verdad? Para que ella se pueda mantener. En cuanto a la tercera edad también, que lo tenemos escrito en el plan, que andamos solicitando voto, pidiéndole a nuestro pueblo su voto, con el equipo de trabajo que tenemos de parte del movimiento, hemos llegado a casas donde hay personas en situación precaria y de la tercera edad. Esos nombres lo vamos anotando para el día que lleguemos, si Dios nos lo permite, y el pueblo, a la municipalidad, vamos a velar por esa gente de la tercera edad. Así como usted lo decía, usted decía que no puede ser todos los meses. Yo le decía a Sheldon, esas son las personas que deben recibir víveres mensual de parte de la municipalidad. Personas de la tercera edad que lo necesitan, que necesita que se le atienda de forma directa, porque son la gente que ha dado todo lo suyo por el municipio de Limón y ahora están abandonados. Vamos a retomarlos, vamos a retomar ese compromiso político que tenemos con la tercera edad. Otro punto que tenemos es fortalecer la mesa de seguridad. Porque nosotros estamos viendo, yo creo que no solo Jennifer, no solo Sheldon está viviendo la inseguridad que hay en nuestro pueblo. No, quizás no podemos hacerlo al 100 porque no somos de la Policía Nacional ni de la seguridad, ¿verdad? Pero gestionando sabemos que lo podemos lograr. En Limón tenemos un grupo de mujeres y hombres que forman la mesa de seguridad y que tengo entendido, ya estamos al aire, puede contestar cualquiera de la mesa de seguridad, que había un presupuesto asignado a la mesa de seguridad y yo he hecho la pregunta a personas que forman parte de ese grupo y me dicen que no están funcionando porque se le quitó el presupuesto que había para ellos. Entonces yo le digo a Sheldon y lo hemos platicado, ese equipo de seguridad que tenemos en el municipio de Limón, en el casco urbano de Limón, es muy necesario y será empeño de nosotros como autoridad retomarlo y darle lo necesario para que puedan funcionar, porque quizás no van a velar en un 100% por la seguridad, pero en un 80% yo sé que la mesa de seguridad funciona en nuestra comunidad cuando lo amerita. Entonces, esos son tópicos que los tenemos escritos en nuestro plan de trabajo, ¿verdad? Como limoneños, como casco urbano, porque es aquí, en el casco urbano,
que Jennifer y Sheldon están viendo y que estamos escuchando de parte de nuestra comunidad. En las aldeas, ¿verdad? Los representantes de las aldeas traerán sus problemas al seno de la municipalidad o alguna visita de nosotros, porque yo le estaba diciendo a Sheldon que no vamos a ser alcalde y vicealcalde de oficina, porque ahorita hemos andado a través del municipio visitando y solicitando votos, y que de igual manera vamos a ir a las comunidades a reunirnos allí, a conocer la problemática de cada comunidad dentro de la misma comunidad. No sé si le doy respuesta a su pregunta, pero sí, el apoyo habías dicho está. algo Dígame. referente al emprendimiento, enfocándose máximamente en la madre soltera. Yo totalmente de acuerdo, pero tenemos que ver más allá. Sabemos que la gente toma decisiones cada segundo. Decía un gran escritor, John Maxwell, de que el ser humano cada segundo tomamos decisiones, pero a veces algunos toman decisiones y quedan con su vida. Pero tenemos que enfocarnos en la nueva juventud, en los hermanos que están acá. ¿Cuál es la primera divisa? ¿Cuál es la primera divisa que tiene Honduras? ¿Cuál es la primera divisa que tiene Honduras? La remesa que recibe. La remesa que se recibe. Esto es lo que está manteniendo. Pero hasta ahora las clases políticas, desde la presidencial, nos faltan respeto a nosotros. No lo culpa a ustedes, sino que está hablando en política general, desde la presidencia, porque sí, no se le ha dado el enfoque a los hermanos que están en España, en México, que están en Europa, donde hay un buen número en Australia y por toda parte del mundo, pero la mayoría están acá en Estados Unidos, y que semana a semana mandamos dinero para allá. Y alguien me decía, Miguel, si hacemos un movimiento de paralizar la remesa por un mes, Honduras colapsa, Honduras cae como Zimbabue, porque cae. Entonces, si hacemos eso, podemos. Es ahí donde los políticos van a llegar a nuestros pies. Pero no voy a tocar ese tema. Pero nos decías algo sobre los emprendimientos. Yo creo que hay que enfocarnos, por ejemplo, los muchachos que han ingresado de las universidades. Muchachas y muchachos que tienen una profesión y que quieren emprender. Yo creo que es más factible a través de estos muchachos que enfocarse, sin menospreciar, sin faltar respeto a nuestras madres solteras. Vengo de una madre soltera, pero dentro también pueden entrar, o sea, que sea un programa inclusivo, que sea un programa, sin decir simplemente va a ser, a Secretaría de la Mujer o cosas por el estilo. Yo creo que aquí hay que ser inclusivo. Entonces, para que así podamos funcionar, yo pienso así. Entonces, esa era una de las cosas, porque creo de que un buen gobierno es el que trabaja poniendo las plataformas, y los inversionistas vienen, sean locales, sean nacionales, sean internacionales. Por ejemplo, hay un dilema ahora mismo, el mercado nearshoring, que México, Guatemala se ha aprovechado. Honduras es el único que no ha aprovechado de nearshoring. O sea, nearshoring son las empresas que vienen de Asia hacia Latinoamérica, cercano a Estados Unidos, aunque ahora Trump anda con sus aranceles, pero es parte del negocio. Cada quien hace lo que tiene que hacer. Pero es importante. Pero si nosotros empezamos a practicar una economía comunitaria, podemos hacer levantar nuestra comunidad. Por ejemplo, que haya un valor de los pescados por un año o por 2 años que sea estable, un valor de plátano estable, o sea, manejar la economía, entonces eso se maneja a través de la municipalidad. Por ejemplo, los que vienen a vender verdura, venden hoy, mañana vienen con otro precio, y siempre es a la alza, nunca vienen hacia abajo, siempre es a la alza. Entonces, que haya un medidor monitoreando esa mercancía, cómo la están vendiendo,
y si venden de más, darle una penalidad. Dos formas que el ser humano aprende. Lo metes a la cárcel o lo castiga monetariamente. Y todo el mundo estamos bien. Entonces, siguiendo con el plan, ¿cómo estaríamos planificando una economía, pongámosle que estemos compitiendo con carbonales o bonito oriental? ¿Cómo podíamos hacer eso, Sheldon? Dime. Ok. Pues mira, Miguel, en nuestro casco urbano, por decirlo así, voy a hacer énfasis de nuestro casco urbano, lo que es en sí Limón. Si te hago una pregunta, o igual creo que todos lo sabemos, eh, Limón depende en un 100%, por decirlo así, de la remesa. Primeramente Dios. Depende así. ¿Por qué? Porque somos pocos las personas que estamos y generamos empleo. Te hablo del casco urbano. No voy a hablar de las otras comunidades, sino que hablo casco urbano en sí. Entonces, o por no decirlo de un 100, puede ser un 80%, por decirlo así. Pero sí dependemos. Limón depende, y como tú acabas de decir, si ustedes vienen y se abstienen a enviar las remesas que mandan acá, o sea, colapsamos. Entonces, nosotros vamos a trabajar primeramente para ver cómo podemos crear o que vengan inversionistas a ver cómo, para hacer un esquema, hacer un estudio, platicar así con ustedes que están en Estados Unidos, que nos planteen, como te digo, no venir y solo decir nosotros vamos a hacer esto, sino que lo vamos a hacer de la mano con ustedes mismos, para ver cómo hacer un proyecto para poder capitalizar a la gente, darle esa idea para que ellos también puedan emprender y poner sus negocios. Porque aquí no se trata, Miguel, solo de venir y decir, voy a hacer esto. No, vamos a entrar en consenso. Vamos a tener un consenso de gestionar a través de Infop, que venga a capacitar a los jóvenes, porque los jóvenes son el futuro de las comunidades. Y a veces carecemos, pues, porque muchos jóvenes tienen la idea de tal vez de ser parte de metal, tienen muchas habilidades, pero a veces quieren un refuerzo. Entonces, ¿cómo a través de la municipalidad poder hablar con Infop para que venga a capacitar a estos jóvenes para que puedan emprender y tal vez así podamos contribuir un poco, porque no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana ni lo vamos a parar, pero sí que muchos jóvenes se sientan con la plena capacidad de decir, no, yo me quedo en mi país, yo sé esto y voy a emprender con esto para no poder salir al extranjero y tal vez cómo poder frenar, pero eso se hace a través, como te digo, de hacer un estudio, que eso nosotros lo tenemos ya previsto primeramente Dios, hacer un análisis y tenemos ya la visualización también de eso, de hacer un análisis a nivel municipal en cuanto a personas de la tercera edad, que nosotros desde ahorita, porque nosotros como tú lo sabes, andamos en campaña y creo que somos uno de los pocos equipos o movimientos de campaña políticamente que hemos visitado, por decirlo así, y si no, casi un 85-90% de todo el municipio. Hemos andado, hemos visitado y andamos haciendo un pequeño censo, porque no es mentira que se va a levantar a ciencia cierta un censo, pero sí tenemos más o menos un dato estadístico de las personas, como dijo la profesora Jennifer, que hemos visto la situación precaria que viven muchas personas de la tercera edad, que tú llegas, o sea, te indigna, y son las cosas que a veces a uno lo motivan a querer llegar a la municipalidad para poder apoyar a esas personas. Entonces, a través de eso, como te digo, y además trabajar de la mano con las diferentes organizaciones, así como porque ustedes están en el extranjero, yo sé que ustedes están organizados y que tal vez se venga dando, porque yo sé que a veces por falta de interés o de querer,
o a veces somos muy cerrados y el decir solo nosotros o solo yo querer hacer las cosas, a veces nosotros perdemos o se pierden muchas cosas por no ser abiertos, por no querer escuchar. Entonces, trabajar de la mano con ustedes para que ustedes vengan y nos brinden, o sea, la idea que tenía de poder trabajar de la mano. Yo estoy más que seguro, Miguel, de que, que ustedes en Estados Unidos trabajar de la mano con la municipalidad y venir con las otras empresas que están en el municipio. Yo sé que muchas cosas grandes se pueden lograr en el municipio, pero se hace en consenso, tener la visión, pues, de hablar, de trabajar en conjunto, no solo trabajar uno solo, porque las condiciones que tenemos en el municipio, nosotros solo como municipalidad, créame que no se van a cambiar. Entonces, eso se puede lograr, pero trabajando de la mano que municipalidad, ustedes que están en Estados Unidos con Sonito y con las diversas, porque hay varias empresas que están en el municipio, y yo sé que si tú lo buscas y tú le buscas el aporte, yo sé que ellos cooperan. Entonces, lejos un alcalde, yo siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, que un alcalde no puede ser solo ejecutor, tiene que también ser buen gestor. Porque cuando un Totalmente. alcalde solo es ejecutor, solo viene Una de las cosas, y viene a ejecutar, dime. ya, me gustaría saber quiénes son tus asesores. Y ya comencemos de ahí, la asesoría, porque la asesoría es sumamente importante. Me gusta cómo estás respondiendo y no le estás achicando algunas preguntas, y eso es bueno. Nadie sabe, nadie nace sabido. Sabemos que nuestra idiosincrasia es un sistema de que no se estudia para ser político, sino que uno se involucra en la política. Pero la política en sí, Correcto. o sea, hago una pregunta. ¿Para ti qué es la política? Para mí, o sea, para mí la política es una ciencia. Tienes que entenderla, tienes que analizarla. Tienes que aprender, como te lo dije, tú lo acabas de decir, no hay una pauta para ser alcalde. Entonces, un alcalde, como te digo, tiene que tener dos cualidades que son fundamentales. Tiene que ser ejecutor y también tiene que ser buen gestor para poder gestionar y traer proyectos a las comunidades. Porque yo me atrevo a decir que hoy por hoy la mayoría de los alcaldes que están y no están gobernando no tienen esa visión, digo, de salir y poder gestionar. O sea, hay que salir a pedir, porque yo digo, yo, o sea, la gente me mira, yo ando pues en los negocios para arriba y para abajo, y ya cuando uno viene, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo que te voy a poner, que un alcalde, cuando viene el pueblo, le da la oportunidad de poder administrar los fondos, porque son fondos municipales, no son fondos míos, no son fondos del alcalde que está ahí, sino que son fondos de un pueblo. Entonces el pueblo nos da la oportunidad de poder administrarlos. Pero un alcalde se vuelve el mandadero del pueblo. Eso es un alcalde. El alcalde no puede venir y decir, no, porque soy alcalde, ya no me puedo socializar con la gente. Es cuando digo yo que tiene que ser más pegado con la gente. Tiene que ser más pegado, tiene que darse a querer con la gente, tiene que conocerse, interactuar con el pueblo. Pero hoy por hoy es todo lo contrario. Un alcalde, tú antes lo mirabas, dialogabas con él. Es alcalde, no lo vuelves a ver. No, se convierte en un sistema de monarquía. Ok, y es al revés. Para mí debe ser al revés. Es cuando tú tienes que estar más apegado a las comunidades. Reconocer como un buen líder. Ya, dentro de ese mismo esquema, mira, aquí tengo algo. El gobierno de Sheldon sería un gobierno austero, un gobierno que apuesta al futuro, un gobierno que visualiza un bienestar, porque los primeros 100 días y los 2 años es lo que marca si vas a seguir siendo alcalde. Eso te lo garantizo. No me gusta hablar de los que están en el poder porque es mejor expresarse directamente,
hay que hablar de lo que hay ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que Sheldon haría para esos 100 días y esos dos años para que la gente, uno, nuestros dedos no son parejos? Por lo siguiente, no vas a hacer feliz a nadie. Tenés que ser feliz, tu conciencia y hacer las cosas que tú crees, tus principios estén de acuerdo para que así las cosas marchen y no como debe ser. Sabemos que estamos en una situación, pero ya tenemos que pensar cómo competir con Bonito Oriental. Tenemos que ya pensar cómo ir pensando entre 8 años, competir con Trujillo, con Tocoa. Esa es una meta que tenemos que hacer. Y ustedes como políticos tenemos que, o sea, y nosotros que tenemos esa visión, ir haciendo esa maniobra para que podamos, porque si tú triunfas, yo triunfo. Si nuestra comunidad triunfa, todos triunfamos. Y eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo podías hacer un gobierno austero? Una, una austeridad que beneficie al pueblo. O sea, recortar ciertas dependencia o empleo para que ese dinero caiga a estos adultos mayores que habíamos hablado, que se le va a dar un incentivo económico, porque de ahí se puede venir. Como decía Bukele, que Bukele fue el que popularizó esa parte, de que el dinero ajusta cuando no se roba. Claro que sí. Mira, yo, ¿qué te voy a decir? No me gusta tocar estos temas, pero tú dijiste ahora al inicio de la entrevista, estuvimos dialogando, me diste la pregunta, igual que cómo nuestro fondo... ¿Me está escuchando? ¿Me escucha, Miguel? Sí. Ah, ok. Diste la pregunta pues de nosotros, de dónde salían los fondos o cómo estábamos posicionalmente económicamente nosotros para la parte política. Si algo estamos claros nosotros, bueno, tengo claro yo y también mi equipo, que nosotros no queremos llegar a ser alcalde para lucrarlo nosotros mismos. Ya, gracias a Dios, Dios a nosotros nos ha bendecido enormemente. Tenemos, como te digo, un negocio, pues gracias a Dios, bien consolidado, en cual pues nosotros lo que dedicamos es a cuidar y trabajar diariamente, como todo el mundo lo mira. Todo el mundo conoce Sheldon, conoce nuestra familia y todo el mundo mira, día a día nos mira trabajar. No nos miran sentados, no nos miran acostados, sino que día a día nos miran a uno trabajando. Entonces, mi pensar y mi sentir, tanto mío como el equipo, y se lo he dicho, que si Dios nos permite llegar ahí, vamos a hacer la diferencia. Es hacer una diferencia en todos los aspectos. Y como tú dices, y yo, hay un lema que me gusta del presidente de Salvador, Nayib Bukele, que dice que tú lo acabas de decir, que el dinero alcanza cuando no se roba. Y eso es verífico. Y yo le agrego algo más, que cuando se quiere, Se puede. se puede. Cuando hay voluntad de hacer las cosas de una u otra forma, tú le buscas el lado para poder hacer las cosas, aunque tenga su dificultad, tenga muchos tropiezos, pero si tú quieres hacer las cosas. Y se logran. Pero eso lo vamos a lograr, no lo voy a lograr yo solo por ser Sheldon, no lo va a lograr la profesora Jennifer solo por ser profesora, lo vamos a lograr en equipo, lo vamos a lograr en conjunto. Y por eso, como yo te digo, primeramente Dios, nuestra corporación va a ser una corporación abierta, transparente primeramente. Si en la reunión de corporación los canales, tú tienes tu gente acá y tú quieres ir a se va a dar. No vamos a tener una corporación cerrada o le vamos a negar al pueblo lo que es del pueblo. Yo eso lo tengo y por ahí vamos a empezar a hacer la diferencia. Yo eso lo tengo muy claro. La gente que se dé cuenta que lo que se habla en reunión de corporación, eso se da y eso se va a hacer. No que se hable una cosa y tal vez vamos a hacer otra cosa. No, nada que ver. Por ahí vamos a empezar a ser transparente. Y cuando uno es transparente, las cosas tienen que dar porque va a decir, no, usted dijo en reunión de corporación, dijo esto y porque acá dice otro.
la gente se va a dar cuenta qué es lo que se va a invertir en cada proyecto que se haga. Y otra cosa, mira, que vamos a implementar, lo voy a trabajar de la mano con cada comunidad. Porque, como te digo, si bien es cierto, la municipalidad no tiene la capacidad de poder hacer muchas cosas o ideas que tienen en cada aldea o en cada caserío, pero sí la municipalidad pone su aporte y las comunidades ponen su aporte, muchas cosas grandes se pueden hacer. Y así lo vamos a hacer. Este es uno de los proyectos que tengo, trabajar de la mano con las comunidades para así poder hacer muchos proyectos que se tienen más. Yo ya tengo en lista muchos proyectos que tienen, como te digo, las comunidades que yo he visitado, que es primeramente Dios, como te dice, en los primeros 100 años de gobierno, nosotros vamos a empezar a darle respuestas, 100 días, discúlpenme, los 100 días. Entonces, para empezar a trabajar desde el primer día que nosotros tomamos posesión, para ver, no tenemos claro cómo vamos a empezar, nosotros no vamos a llegar a la municipalidad a empezar qué vamos a hacer o para dónde vamos a agarrar. No, nosotros como equipo tenemos claro qué es y cómo vamos a empezar a trabajar, a darle respuesta a las comunidades, porque nosotros hemos visitado, como te digo, casi un 80, 85, 90% de las aldeas, de las comunidades, y tenemos una idea ya de cuál es la quejativa, cuál es la necesidad que tienen. Sí, un aporte. Miguel decía, ¿qué pensamos hacer en los 100 días, en los primeros 100 días de gobierno? Bueno, para mi pensar, que ya lo hemos hablado, debemos de fijar objetivos. Ya una vez llegando, fijar objetivos y priorizar las necesidades de nuestra comunidad y de las comunidades del municipio. Porque nosotros sabemos que como administradores no todo lo vamos a hacer de un solo. Hay que ejecutar proyectos de acuerdo a la necesidad que tenga, de acuerdo a la emergencia del proyecto. Yo creo que ese es el papel que debemos jugar como administradores en nuestros primeros 100 días. Ver a las 4 esquinas del municipio cuál es la necesidad que necesita ponerle mano, valga la redundancia de palabras, de inmediato. Y escuchar. Debemos de escuchar a nuestro pueblo. Debemos de escuchar porque no vamos a gobernar, no vamos ¿cómo le puedo decir? No vamos a decir esto vamos a hacer. Nosotros tenemos que escuchar a nuestro pueblo, que por nuestro pueblo vamos a llegar a la municipalidad. Vamos, así como lo hemos dicho siempre, el día que se diga ganó la planilla de Sheldon Ávila, un día, el día que tomemos posesión, ya no vestiremos esa camisa azul. Vamos a vestir la camisa de nuestro pueblo. Porque así debe ser. Una vez llegando a la municipalidad, ya no somos representantes del Partido Nacional, somos representantes del municipio de Limón. Entonces, creo que para dar respuesta, tenemos que escuchar las necesidades del pueblo. Esa es mi respuesta para usted en nuestros primeros 100 días de gobierno. Miguel, algo Miguel, ahí para recalcar, reforzar un poquito con la profesora Jennifer, y algo tú dijiste ahí, de ser austero en nuestra administración. Y yo digo algo, que sale más barato la prevención que después la cura. Cuando te digo esto, me vengo a hacer y hago énfasis en la parte de infraestructura, de la parte vial de las calles. Nosotros, como limoneños, nosotros tenemos bien claro o ya sabemos cuáles son las partes que en tiempo de invierno agobian nuestro municipio.
tú tienes que haber visto pues ahorita Se frizó un poco. Mientras regresa, pues ya, creo que nos queda unos par de minutos, porque nada, esta vuelta como no. Tengo que seguir. Tengo cita en Dallas, Texas mañana. Pero el internet de ellos no está tan y bien. casi siempre es el mismo tiempo todo el tiempo, que las calles quedan problemas de se arruinan. Entonces, nosotros tenemos nuestro plan prepararnos ya en tiempo de verano para que ya en tiempo de invierno no gastar esa exageración de dinero para poder venir y que pueda pues la gente transitar, porque tú en verano, un ejemplo, tú vienes para arreglar una pasada mala, vas a invertir que 1 o 2 volquetadas para poderlo, un ejemplo que te estoy dando para arreglarlo, pero ya viene el invierno, ya se hizo el hoyo, se contaminó, aquel agujero, aquel que solo ibas a tapar con 3 viajes en verano, en tiempo de invierno vas a meter 10 volquetadas y no te ajustas. Entonces, hacia ahí es un tema que tenemos fundamental, al menos yo lo tengo bien claro, cómo venir y cómo poder venir y poder trabajar esas partes para que por parte de la municipalidad no se gaste esa exageración de dinero para poder venir y poder reparar, que al final no se reparan, simplemente se están habilitando los pasos para que la gente pueda estar circulando, pero se vuelven a arruinar. Entonces, siempre he dicho que la prevención sale más barata que después la cura, y en eso, pues, por esa parte le vamos a aportar bastante nosotros para cómo poder venir en verano antes de que empiecen porque ya todo el mundo sabe en qué temporadas son las que se ponen feas las calles, para poder, pues, que la gente en tiempo de invierno, pues, tenga, pues, la circulación, que es la quejativa de todo el mundo, pues, cuando mira las personas que salen a comprar sus cosas, personas que vienen, yo la vez pasada tuve, que te digo, ver un señor, pues, como que da, pues, no sé qué, indigna, pues, ver las personas con qué sacrificio tienen que bajarse de los buses, personas que tienen dificultades para caminar, porque no todo el mundo tiene la capacidad de andar en un carro, sino que se usa el transporte, bajar con sus cosas, caminar de un lado a otro, y yo pienso que son cosas que se pueden prevenir, y hacia ahí le vamos a apostar para que el día de mañana, pues, no gastar ahí, lejos de ese dinero que se va a invertir ahí, invertirlo en otras cosas en el municipio. Totalmente. Yo creo que, mira, un gobierno, siempre he dicho, y creo que te habías hecho la pregunta, tus asesores, la asesoría es el mecanismo de un buen gobierno, es el mecanismo de saber gobernar y todas aquellas cosas. Me gustaría que me mencionaras tres principios básicos de Sheldon y de la profa, you know, de lo que ustedes van a implementar dentro de este gobierno. You know, principios básicos, cosas que de la vida misma que a veces no da. ¿Cómo ustedes van a experimentar un gobierno you know, de acuerdo a su visualización que el pueblo necesita? Se escucha, me escuché bien. ¿Me la puede volver a pronunciar? Te decía de que mencionaran tres principios básicos con que usted han crecido, sus principios básicos, algo, you know. Yo tengo mis acá, pero quiero escucharlos a ustedes para después decirle. Ok, bueno, al menos yo, número 1, ser solidario con las personas. En ese aspecto, como te digo, hay muchas personas que tienen muchas necesidades. Como te digo, no vamos, como tú bien lo dijiste, tal vez no vamos a venir y quedar bien con todo el mundo. No vamos a quedar bien con todo el mundo, pero sí la parte de la solidaridad con las personas, para poder apoyarlo en ese aspecto, a paliar algunas necesidades que tienen, porque a veces siento que en esa parte estamos fallando en ese aspecto, porque entonces
nosotros tenemos que apostarle bastante al apoyo a las personas, a las necesidades que tienen, como te dijo, el apoyo al adulto mayor. Y otra cosa que le vamos a apostar, que no es justo que hayan niños que tengan que por falta de útiles escolares, que por falta tal vez de una cuballera o un pantalón, no vayan a la escuela y no reciban el pan del saber. Y eso es algo que me lo he propuesto yo, que eso es algo que va a ser indispensable en mi administración, primeramente Dios. No sé dónde me toque ir a pedir, si los fondos, pero vamos a hacerlo para ver cómo implementar que levantar un censo se va a hacer para saber un dato exacto cuántas son las madres o los niños en las diversas comunidades que no tienen la capacidad los padres de poder comprar sus útiles escolares y veces no reciben el pan de saber por no tener un cuaderno, no tener el uniforme para poder ir a la escuela. Entonces nosotros le vamos a apostar en un 100% para que los alumnos o los niños no, no dejen de recibir el pan de saber por falta de un cuaderno o por un uniforme. Pero eso lo vamos a hacer, como te digo, estando desde el primer día que estemos ahí, nosotros vamos a levantar ese censo, pero un censo que sea transparente, que eso los maestros nos van a ayudar en ese aspecto para saber qué alumnos son los que tienen esa dificultad con sus padres para poderlos apoyar. Y pues le cedo la palabra ahí a la profa también para que pueda dar ella su parte. Un principio básico que debemos de tener como administradores es la responsabilidad. Debemos de ser responsables y solidarios. En ese caso, como alcalde y vicealcaldesa, tenemos que entregarnos a nuestro pueblo como personas. Hacer sentir y sentir lo que siente nuestra gente. Como administradores debemos de ser buenos líderes. Debemos de ser líderes flexibles y con brazos abiertos a nuestra gente. Debemos saber escuchar. Debemos de saber escuchar y dar respuesta inmediata. Ese es un principio que nosotros debemos de tener presente, que el rango de alcalde y vicealcaldesa no debe de levantarnos y debemos de ser humildes. La humildad de un líder es muy importante de un administrador. Esa es mi respuesta para su pregunta. Yo Miguel. creo que, mira, le voy a dar las respuestas básicas. 3 principios básicos de un político: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. La transparencia, debemos de ser transparentes. Entonces, eso está ya en ustedes. Yo creo que la plática ha sido muy buena. Deseo suerte a ustedes. Me gustaría que los demás que le he mandado solicitud respondieran. No quiero responder porque dicen que soy demasiado radical. No, o sea, yo no soy. Ahorita la gente me va a empezar a tratar que soy cachureco. No tengo partido político. El que haga las cosas. Usted, alguien que hace una entrevista es persona neutral. No, yo entiendo. Y tampoco ando vendiendo comerciales para la clase política, porque podemos hacer algo bien. O sea, hay que separar el poder político, el poder económico y el poder religioso. Y eso es lo que a veces está confundido en nuestro país. Todo está revuelto. Y la mejor manera es que nos sentamos a platicar, que hablemos de las necesidades y que podamos hacer las cosas como debe ser. Yo creo que un mundo así sería lo más ideal. Entonces, ya para culminar, me gustaría que pues pidieran voto a la gente, hablaran con la gente,
le doy 5 minutos porque estoy en el trabajo, estoy también en el trabajo. Y, no, y tengo una cita mañana a las 6 de la mañana en Dallas, Texas. Todavía estoy aquí, me falta un buen rato, tengo que manejar. Pero tenía que hacer esto. Necesito hablar con cada uno de nuestros candidatos porque la cantidad de gente que están conectados y lo que van a ver después. Y es necesario que ustedes levanten su voz, que ustedes sepan pedir el voto, qué es lo que ustedes van a hacer por nosotros, cómo ustedes lo van a hacer. Lo hemos escuchado, hay algunas falencias por ahí, pero con el transcurso del tiempo, la asesoría, creo que volví a preguntar las cosas 2 veces, no hay una guía exactamente sobre la asesoría, y la asesoría es importante. Te digo, Sheldon, yo creo que tu papá y, por ejemplo, la abogada es una muy buena asesora, y otras personas, hay personas no ligadas a la política, personas ligadas a la comunidad, ligadas al negocio, a alguien que esté acá, menos yo. Yo no soy asesor para nadie, ni siquiera para mí mismo soy asesor. Entonces, entonces ha sido buena la plática. Alguna gente está queriendo escribir, que ha estado escribiendo Franklin, otras personas ahí, pero no tengo tiempo para estar leyendo. Quizás lo lea después, le responda. Y si ustedes quieren leer los comentarios de la gente, tenemos un par de minutos más. Como había dicho, ha sido un placer hablar contigo, hermano. Te deseo la suerte del mundo. Le mandé el mensaje al alcalde, a Serling, y a Tito. Hablé con él, con el otro señor, el de Partido Liberal, es el que con él no he tenido contacto. Pero sería bueno, esas ventanas, esas pláticas es importante para conocer el sentir de cada candidato, para exponer sus ideas, cómo va a gobernar, con qué va a gobernar, el financiamiento, todas aquellas cosas que es necesario, que el pueblo necesita saber. Y te deseo la suerte del mundo y gobierna de la mejor manera como debe ser, si llega a ser favorecido. Miguel, pues créeme que agradecerte nuevamente, ya lo había hecho, por el espacio, pues. Y tú sabes que nosotros somos un equipo de puertas abiertas. Y como tú lo dices, no veo cuál sea el problema, pues, de no poder darte la entrevista. Sin más antes, pues disculparme contigo también porque creo que la aplazamos creo que fueron 1 o 2 ocasiones, pero no fue por cuestiones que yo quise, sino cuestiones impases que se dan, como podemos, pero aquí estamos. Y si algo quiero tener claro y que el pueblo lo sepa, que nosotros sí vamos por una corriente o por un partido político, número uno, pero si primeramente a Dios, porque sin Dios no somos nada. Hay que tenerlo claro, si primeramente Dios y el pueblo nos dan la oportunidad de poder estar ahí y poder pues aportar nuestro grano de arena, hacer el cambio en nuestro municipio, vamos a ser, como dijo la profesora Jennifer, alcaldes o autoridades para todo un pueblo, no solo para los de nuestro partido. Eso sí quiero que lo tengan bien claro. Y en cuanto a nuestros asesores que nos dices, yo siempre digo, no, siempre lo hablo y creo que tú vas a escuchar, yo siempre me refiero, somos un equipo. Aquí no solo es Sheldon, aquí no solo es la profesora Jennifer, no solo es la abogada, no solo es, te menciono aparte, el ingeniero Lisa Abraham, mi padre, sino que somos un equipo. Y todo lo que pasa, lo hacemos en equipo, tomamos una decisión, lo hacemos en equipo. Y por eso tú miras que pues hemos llegado, de hecho, yo soy poco para hablar así de esta manera, pero sí, creo que ahorita en el municipio somos uno de los movimientos que están más fuertes, más consolidados, por decirlo así, que no es que lo digo, sino que se ve y todo el mundo lo mira, donde nosotros en cada aldea que nosotros vamos tenemos un equipo que nos respalda, tenemos una estructura fuerte y el cual pues yo le agradezco a toda la estructura que nos apoyan y pues por ello pues estamos acá y como le digo, parte de ello pues están los que te mencioné, que cada quien pone su granito de arena. En cuanto a eso, pues te digo que si primeramente Dios, pues salimos favorecidos, pedirte a ti de antemano, y como se lo dije también en la entrevista a Franklin, que sean ustedes, que podamos dialogar y que nos sentemos
tenemos y lejos de que, porque acabamos de hablar no es que ese es todo el plan de gobierno que tenemos, son muchas cosas, pero si nosotros los ponemos a hablar, no nos ajusta el tiempo y amanecemos hablando. Pero cada uno de nosotros tú tienes tus compromisos. Pero sí, una vez nosotros vengamos, hagamos y hagamos un plan, pero un plan que vaya diseñado al beneficio del pueblo. Que pensemos, ya no pensemos en nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que cuando las personas llegan o llegamos a esos puestos, nos olvidamos de las personas que confiaron en nosotros, depositaron su voto y ya venimos y buscamos nuestro beneficio propio. Créame que eso sí lo tengo bien claro y lo digo. Si nosotros estamos en esto hoy por hoy, no es para buscar un beneficio propio. Nosotros, gracias a Dios, estamos como estamos. Sabemos cuál es el camino que queremos seguir y si algo tenemos claro o tengo claro, es que nosotros le vamos a apostar todo al bienestar de nuestra gente que más lo necesita. Gracias, hermano. Maestra, acaba de ver que hablamos guayobo. Fíjate que es la primera vez que hago una entrevista menos a la Gaifuna. Definitivamente. Hasta me estaba sintiendo, no sé, como que, porque mi origen, sepa, menos a Gaifuna, ¿qué le hago? Allá Miguel. No, me sentía un poco raro. Carla Mega, no me han hecho Gaifuna, güey. Estaba ganaría uno le suma de walubaya, naluga hama, waduhenyu, wamata gulimuna, luga wala, hichukuni hafinye wawogu nefuli dawiru hati, luhodi, afidi hamarka tabu gelewa Sheldon tuma Jennifer, luga wala wachilu, tidong wagibi gabilidu, luga wala waihi, lugu wagaira limu. Y bueno, allí lo voy a volver a decir en español. Gracias nuevamente. Pedirle a nuestra gente de Limón, de todo el municipio, que depositen su confianza en nosotros para gobernar 4 años dentro de la Municipalidad de Limón, marcando bajo la fotografía de Sheldon Ávila y Jennifer Ramos en la casilla número 2. En la casilla número 2. Yeah, so en la casilla número 2 del Partido Nacional, en que ve los audífonos, Chelo. En que ven el audífono, Luis Miguel. Mira, yo soy un poco tímido en ese aspecto. Sí, yo lo entiendo, pero sí a la hora de hablarlo como que falseo, hay muchas palabras, o sea, me falta más práctica. Entonces no me gusta que me vayan a hacer, me vayan a arrebatar, pero sí, o sea, yo con mucho orgullo lo digo, soy 0204 limoneño, lo entiendo el garífuna, y sí lo que me falta un poquito más de práctica, pero todo lo que ustedes hablan yo lo entiendo, y no me avergüenzo de mi pueblo, de mis raíces, con lo he hecho con mucho orgullo, soy 0204, pero sí tengo que practicarlo más, pero sí lo entiendo, Miguel. Suerte, toda la suerte del mundo. Bueno, creo que no fui tan duro como algunos piensan que a veces soy duro, pero a veces hay que hablar las cosas como son y para la clase a veces es así, la vida es así. Para que podamos avanzar, alguien nos tiene que decir la verdad y entonces esto es lo que hay. Y le deseo la suerte del mundo. Mucha gente querían que entrevistara a Moncho. Yo ya le mandé audios a Moncho y toda clase, a Serly también. Y a Tito, con Tito es el único que ha hablado. Y también a Tita, con el hermano, ¿cómo se llama este? Ya. Entonces, pero ellos no responden, entonces, pero no, cada quien. Eso es que hagan su política y nosotros estamos acá siempre para poder servir al pueblo y poder compartir ideas. Yo quiero mi pueblo que desarrolle, porque mucho de lo que estamos acá quisiéramos regresar si escuchamos que nuestra comunidad ya tiene un esquema más sustenible. La gente, aquí no hay vida, aquí yo vivo para trabajar y trabajo para vivir. Desde que salí de mi casa a las 6 de la mañana, estoy trabajando, tengo que llegar mañana a las 8 de la mañana a las Texas, después recoger, regresar de nuevo. O sea, no es vida, pero es parte del esquema. Por lo siguiente, queremos una vida amena para lo que viene detrás de nosotros.
para lo que a veces están adelante de nosotros, nuestros adultos mayores. Me gustó esta idea de que ustedes puedan hacer algo por nuestros adultos mayores, es algo mensualmente, y eso la gente se lo van a agradecer a ustedes, se lo garantizo. Una ayuda a nuestros adultos mayores que sea parte de su campaña y que lo firmen y que sea una realidad. Ven, eso va a ser algo. Y te garantizo que no solamente 4 años, sino que va a haber otro 4 años más, según ustedes vayan gobernando. So, les deseo la suerte del mundo, pues ya con esto pues terminamos y mucha Gracias, suerte. Miguel. Gracias, gracias. Gracias, Miguel. Ya, no hay problema. Yep. Ok. Ya, entonces ha sido la plática con el precandidato, con Sheldon, y ya, le hemos mandado invitaciones a los demás, no han querido responder, no quieren ser cuestionados, quieren trabajar bajo la oscuridad, pero bueno, allá ellos. Ya, vamos a seguir, vamos a tratar de posiblemente para el día de elecciones estemos en el pueblo para darle una cobertura de lo que suceda, y eso sí, y bien así ya, ahí estamos de unile, estamos acá, pues debemos seguir, no te había parado para hablar con este muchacho, pues cuestionarlo, creo que respondió dentro de la expectativa, respondió bien, hay algunas otras cosas que tengo que preguntar, pero el tiempo pues no lo da. So, thank you, Ian.